y la fe de los hijos que nuestro Dios le conmueve. Amén. A Dios le conmueve la fe de sus hijos, la fe del ser humano hacia Él. Quería comentarle algo antes de empezar el mensaje. Estaba viendo unos videos hace unos días atrás y me llamaba la atención porque en este video había una hermana que estaba haciéndole preguntas a cantantes cristianos, de estos contemporáneos que hay ahora, y cantan rap cristiano, trap, pop. Le preguntaban ¿dónde estaba el Pentateuco? Amén. Me va a creer que de todos los que le preguntó, uno no me respondió. Sí, amén. Y ni siquiera sabía cuáles eran esos libros, pero sabía que eran 5 libros. Y lo otro que más me llama la atención, que hubo uno que dijo que los que ministran la alabanza no tienen la necesidad de estudiar la palabra de Dios, decía él. Cuando nosotros alabamos a Dios, cantamos salmos, cánticos e himnos espirituales a Él, tienen que ser inspirados por Dios. Amén. O sea, imagínense se puede decir la herejía, no sé cómo llamarle ya, de decir que el cristiano, entre comillas, que se dedica a cantar a Dios, no tiene la necesidad de estudiar la palabra. Aleluya. Cuando nosotros tenemos el deber como cristianos Amén. de saber de la palabra de Dios. Tenemos que conocer al Dios al cual nosotros servimos. Conocerlo a fondo, hasta lo más profundo. Amén. Busquen su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5. Aprovecho mientras tanto, como siempre, de agradecer a mis pastores por darme la oportunidad de estar acá. Aleluya, amén. Aunque sea repetitivo, aunque sea ya, se podría decir, cliché, pero es necesario dar las gracias, porque gracias a Dios y la oportunidad que me han dado los pastores, puedo estar aquí, Amén, amén. predicando. Y es por pura misericordia de Dios también. Sí, amén. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. Amén. Y después, Efesios capítulo 4, después vemos los versículos, capítulo 4. Ya, 2 de Corintios capítulo 5, del verso 17, 17 no. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y decimos amén. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Aleluya. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Aleluya. y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, Gloria. creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aleluya. Santo tu nombre, Señor. Cierra su ojito y vamos a orar al Señor por esta palabra. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por estar acá en tu casa de oración. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso para con nuestras vidas, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque cuidas nuestra casita también, Dios mío, porque nos provees, porque nos das trabajo, alimento, vestimenta, Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos das, Padre eterno. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Dios mío.
seas tú limpiándonos desde la mollera hasta la planta de los pies, Padre eterno. Tu palabra ha sido leída. Te pido, Padre Santo, que seas tú dándome sabiduría y la gracia para exponer este mensaje, Padre eterno. Amén. Y seas tú también abriendo ese oído espiritual. Aleluya. Escuchen con lo más profundo de su ser este mensaje, Padre eterno. Amén. Ruego tu bendición para cada uno de nosotros y se lo rogamos y se lo imploramos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. El título de este mensaje es una sola palabra: metanoia. Aleluya. Vamos a hablar de metanoia. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa o qué es la palabra metanoia? Es un nombre que deriva del griego antiguo. Es una palabra compuesta. Palabras compuestas cuando de idiomas antiguos se juntan 2 o 3 o 4 y se forma una sola al traducirla al español o al castellano. Amén. Para que se entienda. Se divide en dos: meta, que significa más allá, y nous, que significa percepción o mente. Esto quiere decir que metanoia significa cambio de mente, transformación, basado en un nuevo conocimiento, en una nueva información que recibe la persona, que le ayuda obviamente para bien. Amén. Amén. Los cristianos lo asociamos con arrepentimiento o conversión por el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Generalmente nosotros como hijos de Dios predicamos y ese mensaje cala en algún corazón. El Espíritu Santo actúa para atraer a las almas al arrepentimiento. Amén. 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 Aleluya. Pero ahora vamos a analizar esta palabra metanoia, pero desde un punto de vista científico, desde un punto de vista psicológico, neurológico. Amén. Amén. Aleluya. Hay una rama de la ciencia que estudia la conducta humana, cómo se comporta el cerebro humano. Amén. Mediante sus pensamientos, mediante sus emociones. Amén. Y esta materia o esta ciencia se llama programación neurolingüística o PNL. Esta palabra también está compuesta, se divide en 3: programación, que son patrones de comportamiento según la información que ha recibido de su entorno desde que nace, y a medida que va creciendo se forma según esa información que recibe. Neuro son los procesos neurológicos relacionados con nuestros sentidos. Es la forma en que percibimos todo lo que nos rodea, todo lo que vemos aparentemente. Y lingüística es el lenguaje que usamos al expresar nuestras ideas o pensamientos y en la forma que nos comunicamos con otras personas o con nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Este conjunto de ideas se usa para ayudar a las personas. Generalmente se hace una especie de maestría o coaching que le llaman, de vida, que le llaman las personas que se especializan en este tipo de materia, que ayudan a las personas a cambiar de un estado a otro. ¿Mediante qué? Mediante cambio de pensamientos, cambio de creencias. Amén. Gloria a Dios. En resumidas cuentas, la programación neurolingüística, según la programación neurolingüística obviamente, declara que el ser humano interpreta una realidad según sus creencias, según sus convicciones, según sus pensamientos.
Por ejemplo, ahora así un ejemplo súper así como, se podría decir, simple o chistoso, se podría decir. ¿Se ha fijado cuando esas mujeres que dicen todos los hombres son iguales? ¿De dónde viene esa idea? De creencias que tiene esa mujer respecto a los hombres según lo que ha vivido, quizás le han salido puros pelmazos en el camino. Aleluya. Quizás vio ese mal ejemplo en el papá. A lo mejor ni siquiera vivió con el papá. Entonces, ese tipo de mujer interpreta su realidad como si todos los hombres fueran iguales. ¿Se ha fijado que generalmente ese tipo de mujeres llegan a ser tan celosas que, por ejemplo, le pueden decir, contar una experiencia X? ¿Sabéis que, no sé, sabéis que la sultana engañó al... O sea, el sultano... No, la sultana engañó al... No, mira, al revés. El sultano engañó a la fulana. Bueno, por algo habrá sido, pues. Por algo habrá sido, no era al revés al final, era al revés la idea parece. Se lo voy a decir de nuevo, se lo voy a explicar de nuevo. Mire, por ejemplo, generalmente estas mujeres llegan a ser tan celosas que piensan que todos los hombres son iguales. Entonces le dicen, por ejemplo, ¿sabéis que la sultana engañó al fulano? Bueno, por algo debe haber sido. A lo mejor él ya lo había engañado a ella o se portó mal con ella. Y viceversa, pasa lo mismo con los hombres. El hombre a lo mejor puede decir o pensar, según sus creencias, que todas las mujeres son iguales. Que todas las mujeres engañan, que todas las mujeres son malas. Entonces llegan y le dicen, oye, ¿sabí que no sé, pues, este loco engañó a su pareja? Bueno, por algo habrá sido, a lo mejor ella se portó mal. ¿Y por qué pasa eso? Como ellos tienen una creencia según la mujer, las mujeres o los hombres interpretan la realidad de esa manera. O sea, ¿qué les va a pasar? Van a seguir repitiendo el mismo patrón, porque mientras no cambien esa creencia, no va a cambiar el tipo de hombre o de mujer que se les cruce o que se les presente. Amén. También le voy a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, usted se ha fijado generalmente que las personas que vivimos en las poblaciones o que vivimos en comunas como San Ramón, La Granja o La Pintana, ese tipo de personas piensa de la siguiente manera: tengo pega, tengo que ponerle bueno, porque la vida está difícil, la vida es complicada, nos cuesta mucho pagar el agua, la luz, nos cuesta mucho tener cositas. Entonces hay que tirar para arriba, no, pues hay que seguir adelante. Y esa es la realidad que interpreta generalmente la persona que viven en comunas como esta, o en poblaciones como esta. Pero trasladémonos a Providencia, a Las Condes. ¿Cómo interpreta la realidad las personas que viven allá? ¿Cómo es su realidad? Se levantan, tengo de todo para comer, tengo un auto, voy donde quiero, carreteo todos los fines de semana, tengo una empresa, le doy todo lo que quieran a mis hijos. Su realidad es diferente, porque sus creencias son diferentes. Y conforme a esas creencias también han creado una realidad diferente. Amén. Aleluya. También está ese pensamiento de esta persona que es emprendedor, que no quiere trabajar, que no quiere ser empleado, quiere ser independiente, pero se convierte en un microempresario. Hay algunos que tienen su furgoncito, van a buscar a los niños, los van a dejar. Algunos son contratistas. Algunos, no sé, pues venden tacitas con diseño, poleras con diseño, ropa, cosas para la cocina, para la casa. Y ellos ¿cómo interpretan su realidad? Si yo no hago esto, si yo no me esfuerzo por esto, no voy a ganar plata a fin de mes. Entonces tengo que seguir dándole. Pero después pasamos a la realidad del que ya es mediano empresario ya. El mediano empresario ya tiene 3 personas, 4, 5, 10 personas. Ya no tiene
ya no tiene ese peso como el microempresario que depende de él para que funcione el negocio, si no, no, po. Si no se va a las pailas el negocio. El mediano empresario ya tiene 5 o 10 personas trabajando con él. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Esta persona interpreta su realidad de la siguiente manera. Si yo no tengo esta gente, no puedo levantar el negocio. Entonces hay que seguir dándole también. Pero ya no tiene ese peso que tiene el empresario más chiquitito. Ahora vamos a pasar al empresario grande, a que tiene su empresa gigante. ¿Cómo interpreta la realidad el empresario grande? El empresario grande ya tiene un sistema. Aquí me refiero con un sistema. El empresario tiene gerente, tiene administradores, tiene jefes, tiene encargados de área y la gente que está abajo. La gente la que realmente mueve la empresa, el motor. Los empleados que se levantan tempranito a las 5 de la mañana, 5:30. Los que están abajito en la pirámide. Es un negocio. Amén. ¿Cómo interpreta la realidad de esta persona, el grande empresario? Puede salir cuando quiere, viaja para otro lado, porque tiene un sistema que trabaja para él. Así es la realidad del empresario grande. Puede hacer lo que él quiere, viaja con la familia, se puede levantar, hace ejercicio, toma un desayuno, va a la oficina o va a la empresa a mirar y ahí me voy, chao. Esa es la realidad que interpreta el empresario. También está la realidad del que inversionista, estos grandes inversionistas. Ellos, literalmente, hay una frase que los define a ellos. Ganar dinero mientras duermen. O sea, ellos literalmente duermen y están ganando plata con su inversión. ¿Cómo interpretan su realidad de ellos? Súper lejano a lo que interpretan acá. ¿Se ha fijado que nosotros los cristianos, hay algunos que creen firmemente que una vez uno obteniendo la salvación, ya no la pierde? Porque ha adquirido, absorbido una información respecto a esas enseñanzas. Entonces ellos, ¿cómo interpretan la realidad conforme a la salvación? Que no se pierde, que se mantiene hasta el final, pase lo que pase. Pero está el otro lado, que según la información que recibe, adquiere creencias respecto a que la salvación sí se pierde. Que si uno la toma y la descuida, la pierde. Amén. Nosotros en ese caso creemos en eso. Amén. Que si la salvación la obtenimos y no la cuidamos, Amén. la perdemos. Sí, así. Amén. Con temor y temblor, dice. Amén. Entonces, ¿me va captando la idea? Por ejemplo, la realidad que interpreta el hermano Fabián no es la misma realidad que interpreta mi hermano Francisco, por ejemplo. O la realidad que interpreta día a día mi hermano Michael, no es la misma realidad que interpreta mi hermana Tabata. Cada uno tiene unas creencias que hacen interpretar su realidad. Amén. Y eso pasa porque desde que nacen y crecen van absorbiendo información. ¿De quién? De los papás, de los hermanos mayores quizás, de los primos, de los compañeros de colegio, de los profesores, de los tíos, de los amigos. Y esa información la va absorbiendo como esponja, la va almacenando, y eso se convierte en creencias que forman raíces en las personas. Y esas raíces forman mapas mentales. ¿A qué me refiero con mapas mentales? Para que me entienda. Le voy a poner el ejemplo de la persona que es extremadamente tímida o tímido. Por ejemplo, el mapa mental de un tímido, en el caso de la iglesia, sería el siguiente. Si me piden orar, le voy a decir que no, porque me da tanta vergüenza que me voy a poner nervioso. Entonces, si me dicen ora, le voy a decir que no. Así yo me descarto y no me piden más orar. Eso es un mapa mental de la persona tímida. También puede pasar, ¿sabéis qué? No voy a ir al punto. Porque si voy al punto, me van a hacer orar o me van a hacer predicar. Entonces, como yo soy tímido o tímida, me da vergüenza, entonces no voy al punto mejor. Ese es un mapa mental. ¿A base de qué? De creencias
que ha absorbido desde chiquitito en adelante. Y eso pasa muchas veces porque escuchamos lo siguiente también, que muchas veces es lamentable. Escuchamos frases como, es que no le da la mente para estudiar. No, si no es inteligente. O ha escuchado, oye, que tonto oh, que embarado este. Amén. ¿Sabe que eso le hace daño? Sí, amén, amén. A los niños, a los adolescentes. Amén. Le hace daño. Usted sabe que todos tenemos un cerebro. Todos somos inteligentes. Lo único que hay que hacer es hacer trabajar el cerebro. Nada más. A nadie que no le da la mente, eso es un mito nomás. Amén. Amén. Ahora le voy a poner el ejemplo de dos personas. Dos tipos de personas le voy a presentar ahora. Está la persona A, la persona B. La persona A dice, me gustaría viajar a otro país, pero la vida está tan difícil, que tengo que pagar esto, que debo esto. No, mejor veo países por Instagram. Y ahí se queda. La persona B dice lo siguiente, tengo ganas de viajar a otro país. ¿Qué requisitos puedo tener para ir a, no sé, un ejemplo, a Finlandia? Ya, el chileno se supone que va con puro pasaporte y carne, nada. Ya, con puro pasaporte y carne. Ya, ahora tengo que ver cuándo es temporada alta y temporada baja para comprar pasaje. Ya, temporada alta, temporada baja. Cuando llegue el mes voy a tener la platita lista para comprar el pasaje. Compra el pasaje y espera los meses antes de viajar, junta platita para comprar euros. ¿Y qué hace la persona? La persona B se informa cuando el euro baja para comprar de forma conveniente. Compra el euro, llega el día que viaja y se va a Finlandia. ¿Y qué pasó acá? La persona A es una persona reactiva. ¿Qué es la persona reactiva? Es aquella o aquel que le tienen que decir qué pie tiene que mover para seguir caminando hacia adelante. La persona reactiva es aquel o aquella que le tienen que decir todo lo que tiene que hacer. Y si no se lo dicen, ahí se queda. Es como, por ejemplo, no sé, cuando dice el pastor de repente que él le gustaría tener personas que fueran más, se podría decir, más curridas, puede decir. Amén. En el sentido de, no sé, de apoyar al pastor, de ayudarlo a hacer cosas en la iglesia, o de trabajar para la obra. Entonces, si el pastor ve que, no sé, una persona tiene que decirle todo lo que tiene que hacer, es un cacho. Es un cacho. Aleluya. Entonces la persona A es una persona reactiva. La persona reactiva es pesimista, es negativa, le ve todo lo malo, es conformista. Bueno, si me dicen qué tengo que hacer ya, lo hago. Es una persona reactiva. La persona reactiva, como tiene creencias limitantes, se puede decir, interpreta su realidad de forma limitada. En este caso, la persona que dice, me gustaría viajar, pero. Pero la persona B es proactiva. La persona B no le tienen que decir nada para informarse, para actuar, para hacer cosas. La persona B generalmente es visionaria, es visionario. ¿Usted sabe que el cristiano tiene que ser visionario? Amén. En el sentido de pensar, no sé, nosotros no podemos pensar que vamos a estar siempre aquí. Amén. El cristiano tiene que ser visionario en el sentido de que en algún momento, si Dios lo permite, y con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro compromiso con la obra, vamos a tener una casita de Dios más grande. Amén. Esa es la visión que debe tener la iglesia. Sí, amén. Amén. Entonces la persona B fue proactiva. No tiene que pedirle ayuda a nadie. Se mueve por sí solo, por sí sola. Es visionario. Amén. Ahora, le quiero colocar otro ejemplo. O una analogía, se puede decir. Si a usted se le presenta una persona atea y le habla justamente de este tema, y le dice a usted,
Si al final creer en Dios, creer en la Biblia, es una construcción cultural que se hace en las personas que sirven a Dios o son cristianos. ¿Por qué? Porque al final la Biblia está escrita por hombres. Ese Jesús que hablan quizá nunca existió. Quizá los personajes del Antiguo Testamento nunca existieron. Y ese ateo va a usar todo para informarse, educarse, conforme a información que calce con sus creencias. ¿Cuáles son sus creencias en este caso el ateo? No creer en Dios. Amén. Ser anti-Dios. Amén. Porque en realidad el significado de ateo es anti-Dios. O contra Dios. También significa. Amén. Este ateo generalmente tiene un sesgo cognitivo de información. ¿Qué quiere decir el sesgo cognitivo de información? Que es escuchar toda información que calce con lo que yo pienso. Y rechazo toda información que no calce con lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿Por qué cree que hay tanta lucha entre la derecha y la izquierda? Porque la derecha y la izquierda interpretan realidades distintas. Ahí están esas realidades peleando entre ellos. ¿Se ha dado cuenta? Ahora, si usted como cristiano se le presenta algo así, o a mí en este caso, que a mí ya se me presentó una vez, le vienen con ese tipo de, se puede decir, de conocimiento. Si analizamos científicamente, el cristianismo consistiría en lo siguiente. Una persona que está en la calle, un drogadicto, un alcohólico, ellos interpretan una realidad mala, pésima. Su realidad es de miseria, de pobreza, de escasez. La realidad del que carretea todos los fines de semana. ¿Cómo interpreta su realidad? Recibo plata, compro copete y carreteo. Esa es su realidad. La realidad de las personas del mundo se puede decir bíblicamente que son vanas, pasajeras. Y las personas del mundo también pueden tener depresión, pueden ser personas con amarguras, están llenos de celo, de resentimiento, están tristes, sufren de crisis de pánico, o quizás son personas que viven bien, pero tienen un vacío. Personas que quizás aparentemente se ven bien, pero necesitan algo. Así como también lo necesita el vicioso, o la persona que está mal emocionalmente. ¿Y a qué voy con esto? Que estas personas interpretan una realidad de forma negativa según sus creencias. Y si esas creencias le hacen daño, le afectan mental, emocional y espiritualmente, ¿qué es lo que necesitan esas personas? Necesitan ayuda, ¿verdad? Ahora, una persona, una vez se arrepiente y se convierte al Señor, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Las creencias que tenía antes las reemplaza por el conocimiento de Dios, que le hace formar en su mente nuevas creencias. Y si usted se da cuenta, los cristianos que se convierten al Señor se restauran, se transforman, se liberan. Amén, amén. A lo mejor estaban mal con la familia, se reconcilian con la familia. Hay reconciliación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Hay reconciliación de todo tipo. Hay un cambio de mentalidad.
¿Y sabe cuál es la conclusión de esto? Que hasta científicamente el cristianismo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Hasta científicamente, psicológicamente, neurológicamente, el cristianismo es lo mejor Aleluya, que le amén. puede pasar al ser humano. Aleluya. La persona sin Cristo, que está con depresión, con amargura, con tristeza, o con vacío en su vida independiente que se ve aparentemente bien, necesita algo. Emocionalmente no se puede restaurar. Quizá esta ciencia, que se llama programación neurolingüística, ayuda, entre comillas, a personas a salir del vicio, de adicciones, de problemas emocionales. Lo ayudan a dejar de ser tímido, de ser inseguro, insegura, de tener la autoestima bajo a tener una autoestima alto. Pero le digo algo. Existe un ente divino, un ser divino, que sobrepasa todo conocimiento, toda ciencia, que ha transformado a miles de billones, de trillones, de cuatrillones, toda la historia de la humanidad. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el único capaz Amén. de transformar al ser humano Amén. literalmente así. Sí es, Señor. Amén. Literalmente. Todo esto que le acabo de explicar se resume en una sola palabra. Metanoia. Cambio de mente. Metanoia, explicado científicamente. Aleluya. Interpretar su realidad según sus creencias. Y si esas creencias son basadas en el conocimiento de Dios, su realidad va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor. Pese a lo que pase, su realidad va a ser de gozo, de felicidad, Amén, amén. de gratitud, de alabanza, porque su vida va a ir cambiando gracias al conocimiento de Dios. Aleluya. Por eso dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Renovados en el espíritu de vuestra mente, Amén. desechando las creencias que le hacían mal y reemplazándolas por las creencias nuevas basadas en el conocimiento de Dios. Amén. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos al Señor al cual servimos. No basta solamente con un pan de vida y listo. No, leer la palabra completa. Amén. Eso hay que hacer como hijo de Dios. Aleluya. Conocer la palabra. Conocer a nuestro Señor, a nuestro Amén. Dios. Amén. La metanoia implica lo siguiente: reconocimiento de mi condición actual y la necesidad de hacer un cambio radical en mi vida. La persona que escucha el mensaje le cala en su corazón, hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo motiva a qué? A arrepentirse y a convertirse. Y desde ahí reconoce su condición actual, porque el Espíritu Santo abre la venda de esas personas. Amén. Amén. Y necesitan hacer un cambio, porque todo lo que tenían antes le hizo vivir una vida terrible. Aleluya. Amén. También implica realizar un cambio de conducta en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el camino de antes lo estaba llevando obviamente al infierno, tiene que irse por el otro camino, el angosto, el estrecho. Quizás es difícil, es complicado, se torna súper pesado el camino del Señor en un momento, Aleluya. pero con Dios todo se puede. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Amén. Amén. Esforzarme en el proceso de transformación, porque no basta solamente con conocer la palabra. No basta solamente con saberme todos los libros del Antiguo Testamento, que son 66 libros, que están clasificados por esto otro, que el libro histórico, que no nos sacamos nada con eso, si no lo vivimos, Amén. si no lo practicamos, Amén. si no lo hacemos.
tanto en la obra de Dios como cuando nadie nos ve. Amén. ¿Y sabe cuándo es más válido? Cuando nadie nos ve. Ahí es más válido. Amén. Amén. La metanoia también implica cambio, desarrollo, crecimiento, avance. El cristiano está para avanzar, no para retroceder. Amén. Amén. Hay 4 fases también, 4 fases o 4 pasos para llegar de un estado, se puede decir, de conocimiento a otro, una vez que usted se convierte al Señor. O para aprender cualquier cosa, un idioma, por ejemplo. El paso 1 es la incompetencia inconsciente. El incompetente inconsciente. ¿Cuál es el incompetente inconsciente? Es aquella persona que está cegada. Esa persona que todavía no ve la luz de la gloria de Cristo. ¿Ha escuchado ese versículo que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Sí, Señor. Ya. Ese tipo de personas es el incompetente inconsciente. Es incompetente y no se da cuenta. Cree que lo que sabe ya está bien. ¿Se ha fijado esas personas que son sábelo todo en el mundo? Amén. Usted no los puede corregir, no les puede decir nada. Sí, amén. Todos lo saben. Amén. Usted está mal. ¿Se ha fijado? Ese es el incompetente inconsciente. Hay una frase que dice que la ignorancia no es causa de un vacío, sino que de llenura. ¿Llenura de qué? De información errada, que lo ha llevado a un camino errado. Amén. Es el incompetente inconsciente. Una vez que ese incompetente inconsciente escucha la palabra de Dios, ese mensaje cala en el corazón de esa persona, pasa a la fase 2, que es la incompetencia consciente. Es lo que decíamos acá más arriba. Reconocimiento de mi condición actual. Ese es el incompetente consciente. Es aquella persona que se arrepiente y se convierte genuinamente al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Una vez que se arrepiente y se convierte genuinamente al Señor, pasa a la fase 3, que es el competente consciente. El competente consciente empieza a aprender de la palabra. El competente consciente empieza a aprender a orar, a aprender a ayunar, empieza a trabajar en la obra de Dios, empieza a hacer cosas que antes no hacía, empieza a percatarse de cómo hablaba antes hacía garabato, ahora no lo hago. Antes, no sé, pues me movía en la pega, ahora no lo hago. Antes si me daban un vuelto de más, me lo llevaba, ahora lo devuelvo. Antes era bueno para, no sé, pues para decirle el mal a la gente, ahora tengo que bendecirlo. Sí, Señor. Me caían mal todo esto, ahora tengo que amarlo, Aleluya. aunque me cueste. Me llevaba mal con tal persona, voy y me reconcilio. Y se empieza a percatar de todos esos detalles que le hacían daño, Amén. Amén. mental, emocional, espiritualmente hablando. Amén. Así es, Señor. Amén. Ese es el competente consciente, el que se está educando en el conocimiento de Dios. Está desechando las creencias que le hacían mal y la está reemplazando por nuevas creencias. Sí, amén. Jesucristo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Amén. libres. ¿Libres de qué? De esa esclavitud que teníamos antes, Sí, amén. conforme a creencias que nos hacían daño. Amén. Y finalmente, ese competente consciente pasa a la fase 4, que es el competente inconsciente. ¿Cuál es el competente inconsciente? Es aquella persona que ya lee de forma instantánea, ya no tiene que esforzarse para leer, sino que lee de forma espontánea, instantánea. Dice que va a orar y lo hace sin necesidad de programarlo o pensarlo. El competente inconsciente es aquel que sabe que tal día tiene que ir a la iglesia y va nomás, Aleluya. aunque a veces le cuesta, pero va. Amén. Es ese que está en el punto, sin necesidad que el pastor le diga, hermano, ya pues vaya al punto. Gloria a Dios. Sin necesidad de eso, está ahí. O sea, pues participa los varones,
las hermanas participan de las Dorcas, participan en los jóvenes, participan en la oración, participan en todo lo que se hace en la semana para el Señor. Amén. Porque todo ese tipo de cosas, los cultos o sea, la reunión de varones ahora, el lunes, el culto de los martes, la reunión de Dorca los miércoles, el culto los jueves, la reunión de jóvenes el sábado, la oración el domingo, el punto el domingo y la reunión el domingo, todo eso es para Dios. Amén. Lo hacemos por y para Dios. Amén, amén. Y para beneficio propio también, Sí, amén. para beneficio de nuestras almas. Aleluya, Amén. amén. Y como le decía al principio, la PNL o la programación neurolingüística es un tema bonito. En lo personal a mí me gusta estudiar ese tipo de cosas, me gusta. Siempre me gustaba de años. Y sabe a lo único que llego como conclusión, con todo ese conocimiento de ciencia, de tecnología, de psicología, de todas esas cosas, me doy cuenta de una pura cosa. Que todo lo que viene de Dios supera todo eso. Amén. Y lo supera realmente. No lo digo porque soy evangélico para quedar bien con ustedes. No, realmente supera todo eso. Sí, amén. Mientras este tipo de materias trabaja con la gente, no sé, pues la ayuda, lo apoya con materiales, con cualquier cosa que tienen que hacer esto otro, tienen que leer aquí, tienen que leer acá, y lo ayudan, lo apoyan y todo. Pero en el cristianismo pasa algo que no se puede describir. Sí, Señor. En el cristianismo, cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo genuinamente, esa persona que antes le encantaba carretear, desaparecen todas esas ganas de ir a una fiesta. Amén, amén. Y eso no lo hace la PNL, no lo hace la psicología, no lo hace nada. Nada de eso lo hace. No, Señor. Con Dios se puede lograr ese cambio así, instantáneo. Porque metanoia es cambio de actitud, cambio de conciencia, cambio de creencias, cambio en todo sentido. Cambio de mente, amén. Amén. Padre mío, amén. Por eso la palabra dice, instruir al niño en su camino. Por eso es necesario que a los niños desde chiquititos se les enseñe de la palabra. Se les enseñe de Aleluya, Dios. Porque pasó conmigo. Cuando yo me quise ir al mundo, yo le mentía a mis papás. Yo Aleluya. decía que estaba en otro lado y estaba en una fiesta, que estaba en una disco. Pero le digo algo, sentía un temor terrible dentro de mí. Yo podía estar bailando, haciendo tontería y tontera. Llegaba a mi casa y me sentía vacío. Había momentos que nunca supieron mis papás, pero yo lloraba en mi pieza. Había momentos que yo lloraba. ¿Y sabe qué? No entendía por qué lloraba. Pero me sentía angustiado, me sentía mal. Yo no vengo de un mundo de droga, de alcohol, no vengo de ese mundo. A mí me gustaba salir con los amigos y esto otro. Eso a mí me gustaba. Pero le digo algo, cuando el Señor llegó a mi vida genuinamente, nunca más quise juntarme con ellos. Nunca más quise salir. Nunca más, como algunos dicen, todavía se le mueven las patitas por bailar. Nunca más. Me dieron ganas de ir a bailar, de ir a un carrete, nunca más. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. No lo Aleluya. hace ninguna ciencia. Amén. Dios lo hace. Amén. Por eso es necesario formar a los niños desde chiquititos a la palabra de Dios. Amén. Y también es necesario que nosotros, como hijos de Dios, prediquemos, como dice la palabra, como decía Jesucristo, predicar el Evangelio a toda criatura. Aleluya. A toda criatura. Porque en algún momento ese mensaje va a calar en su corazón. Lo va a hacer reflexionar de su vida. Amén. Y en algún momento va a llegar a la casa de Dios. Sea nacido en la cuna cristiana o no sea nacido en la cuna cristiana. Si se le transmite el mensaje de Dios, el conocimiento de Dios, en algún momento esa persona o esas personas van a llegar. Póngase de pie.
¿Se ha fijado que uno como adolescente y pasa más las mujeres que el hombre? Porque los hombres generalmente siempre son como más unidos. ¿Se ha fijado que generalmente las adolescentes, las señoritas, las jovencitas, se odian entre ellas? Se tienen mala entre ellas. Sí, amén. ¿Y por qué pasa esto? Porque en sus mentes van adquiriendo creencias según esa persona o esta otra persona. ¿En qué sentido? Cuando una persona le tiene mala, por ejemplo, no sé, pues yo le tengo mala al hermano Fabián, un ejemplo. Yo interpreto la realidad de mi hermano Fabián según lo que yo creo de él. Aleluya. En la adolescente o en las preadolescentes pasa lo mismo. Ellas van formando creencias en su cabecita respecto a otra mujer, Amén. la cual hace que la odie, le tenga mala. Aleluya. Yo no soy papá todavía, yo tengo que vivir esto también. Pero yo creo que los papás deben preocuparse de eso. Deben preocuparse de eso. Porque ese tipo de sentimientos va a arrastrar cuando sean grandes. Lo mismo pasa si el hombre es envidioso con todo el mundo y los más adultos no controlan eso. Ese sentimiento lo va a almacenar y lo va a hacer crecer más, y cuando sea grande va a ser un envidioso terrible. En la pega, en la iglesia, en todos lados va a ser Amén, envidioso. amén. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a dominar ese tipo de sentimientos y eliminar esas creencias que nos hacen daño. Porque, como le decía al principio, los celos también son basados en creencias que tenemos en nuestra cabeza. La ira, las contiendas, los pleitos, las disensiones, las fornicaciones, los adulterios, son producto de lo que alimentamos en nuestra cabeza. Aleluya. Porque se dice que nosotros, los seres humanos, somos lo que pensamos. De pensamientos, de simples pensamientos. Y ojo, que el diablo, ¿dónde ataca? A los pensamientos. Amén, amén. Manda pensamientos. Aleluya. Y si uno se enfoca en esos pensamientos, de tal forma se convierten en sentimientos. Y si esos sentimientos yo lo hago crecer más y más, se convierten en acciones. Y esas acciones diarias se convierten en hábitos. Y Aleluya. cuando pasan a hábito, es súper complicado después volver al principio. Amén. Por eso nosotros, como hijos de Dios, si tenemos creencias que nos hacen daño, que nos hacen mal, pidámosle a Dios que lo saque de raíz. Amén. Y lo reemplacemos por el conocimiento de Dios. Todo el consejo que necesitamos para nuestra vida en toda área está en la palabra de Dios. Así es. Mental, emocional, espiritualmente hablando. Matrimonio, hijos, Aleluya. padres, etcétera, amigos. Si lee los proverbios hay un montón de consejos. Amén. ¿Usted sabe que el apóstol Pablo fue un experto en conducta humana? Aleluya. Pero la diferencia es que era divina. Amén. Venía de parte de Dios. Él hablaba de unión, él hablaba de dominio propio, él hablaba de pasar de un estado malo a un estado bueno, Amén. justo con Dios. Siempre se enfocó en lo que nosotros teníamos por dentro y que se reflejara por fuera. Amén. Amén. Oremos al Señor. Amén. Padre, en nombre de Jesús,